¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la última clase de esta materia. Estamos en el Centro de Formación Bíblica de la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Y hoy vamos a terminar de ver el tema de la inerrancia de la Escritura, de la afirmación que hacemos que la Biblia dice la verdad sin error. Vamos a ver la segunda parte y final de ese tema y así cerrar un poco esta materia. Ustedes nos van a poder ir siguiendo en los apuntes que les damos. Esto es para los que están inscritos y nos siguen en nuestra aula virtual paralelamente a este video. Habíamos dejado la semana pasada el tema en el punto donde habíamos dicho cuántos componentes y cuántos términos tuvimos que utilizar y sumarle a la definición de inspiración para ir contestando a todas las objeciones que iban surgiendo en contra o poniendo un poco en duda la autoridad de la Biblia. Por eso llegamos a la definición que la inspiración de la Biblia es verbal y plenaria, que es infalible y que su inerrancia es ilimitada. Todo eso para responder a las personas que iban diciendo que la Biblia era inspirada, pero no todas sus palabras no era palabra por palabra, sino los conceptos. Y después cuando se dijo que era verbal, dije, bueno, es verbal, pero no todas las palabras, algunas no. No, es verbal y plenaria, es decir, toda. Verbal, plenaria, que es infalible, en el sentido de que la Biblia no contiene errores, pero no contiene errores en los temas de doctrina y conducta, pero sí los contiene en temas históricos. Entonces la inerrancia se agregó. Pero dijeron, bueno, no es inerrante en asuntos de geografía y de ciencia, entonces agregamos ilimitada, inerrancia ilimitada, bien. Habiendo dejado eso atrás un poco y no habiendo tenido éxito en las objeciones que se han puesto contra la inerrancia de la Escritura, pusieron excusas. ¿Y qué concepto surge a raíz de todo esto? Para continuar, pusieron como excusa o como objeción principal restarle importancia a la doctrina de la inerrancia. Es decir, ¿qué empezaron a decir? Bueno, fantástico, es inerrante, la Escritura es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, es todo. Pero esa doctrina no es importante, ya no tiene importancia, no es relevante hoy. ¿Qué excusas y qué objeciones principales tienen estas personas para decir que esta doctrina no es importante? Vamos a atravesar eso y después vamos a zambullirnos un poco en algunos pasajes que son aparentes contradicciones que hay en la Biblia, ¿sí? No lo vamos a cubrir todos, son muchos, para hacerlos en una clase sola y para abarcarlos uno por uno. Yo en el apunte voy a dejar varios y nosotros en clase vamos a cubrir un par, para que vean cómo es la dinámica del análisis de esos pasajes que se encuentran con diferencias de lectura. Pero, ¿por qué entonces optaron por restarle importancia a la inerrancia? Porque como es una doctrina que se constituye como fundamental para sostener la inspiración y está entrelazada como un efecto dominó con los otros puntales de autoridad de la Biblia, entonces nosotros tampoco podemos aceptar esa bajada de precio, esa subestimación de decir que la Biblia es inerrante, que dice la verdad sin error, porque entendemos que es decisiva para la doctrina de la inspiración y para la autoridad de la Biblia. No podemos
dijimos muchas veces ya, confiar en un libro si pensamos al mismo tiempo que contiene errores. Así que la inerrancia de la escritura es igualmente importante que la doctrina de la inspiración. Si nosotros la negamos, si nosotros la diluimos, si la subestimamos, la ponemos última en la fila, para casi ni hablar de ella, estamos poniendo en tela de juicio muchas otras doctrinas y empieza a temblar toda la torre, esa de ese, como ese juego que habíamos hablado la otra vez del Shenga. Ahora, detrás de todo esto está siempre el mismo espíritu, la misma intención, que es una postura contraria a la verdad objetiva. Lo que propone la Biblia y lo que es la esencia de nuestra fe cristiana es la verdad objetiva. Nosotros nos aproximamos a la verdad y sostenemos que una verdad, y la verdad es objetiva, es absoluta y es universal. La palabra de Dios sostiene eso y da a entender eso por sus principios también. Entonces, hoy en día levantarse con todas las voces que hay en este mundo de la subjetividad y de lo relativo, decir que la Biblia es la verdad absoluta, es la verdad objetiva de parte de Dios y es universal para todas las personas, en todos los tipos, en todos los lugares, es una locura prácticamente para este mundo. Por eso todas estas contradicciones y controversias que se levantan de afuera y de adentro también del cristianismo. Esa es la cuestión. Muchas metáforas e ilustraciones hay para explicar la frase que hoy podemos escuchar a menudo, que es: vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Es tu realidad y yo tengo mi realidad. Es tu punto de vista, mi punto de vista. Es una ensalada de términos para tratar de meter todo en una misma bolsa y decir, bueno, todo es relativo. Según el contexto, según depende de esto, del otro. Es como esa metáfora, esa ilustración del número 6 en el piso y dos personas mirándolo uno de cada lado. Uno dice que es un 9 y discute contra el otro que está en la vereda de enfrente y dice, no, es un 6. Entonces, a raíz de eso, uno dice, la moraleja o la lección que ponen debajo de esa figura y de esa ilustración es que tenemos que ser más tolerantes y quizás las dos personas tienen razón. Depende del punto de vista. Los dos tienen razón, las dos cosas son verdad. Y lamentablemente yo te quiero decir que no siempre todos tienen razón y todos tienen la verdad. El ejemplo ese del 9 o del 6 es incierto. O sea, ese número en el piso es un 9 o es un 6. No son las dos cosas al mismo tiempo. No siempre todos tienen razón y todos tienen la verdad. No es tu verdad, mi verdad. La verdad es una, justamente. Entonces, eso es la propuesta bíblica, esa es la esencia de la fe en la cual descansa nuestra salvación, el Evangelio, la doctrina bíblica. Entonces nosotros no podemos confraternizar con esa forma de pensar y con esa filosofía, aún a pesar de que por hacer eso se nos señale y se nos acuse de intolerantes, que estamos en contra de los derechos de las personas y no queremos que los demás opinen y toda esa lista de cosas que son claramente objetables y no podemos dedicarle tiempo en este momento. Ahora, ¿qué excusas ponen las personas que dicen que la doctrina de la inspiración no es importante? Rápidamente avanzamos con estas cuestiones. En primer lugar, ellos dicen que la Biblia no enseña claramente la inerrancia. La Biblia, o en los escritos bíblicos, como vos lees la Biblia, no menciona ni siquiera la palabra inerrancia. Como la Biblia no la enseña claramente, tampoco entonces nosotros podemos enseñarla, dicen. No es algo para tener en alto, así que déjenlo ahí, atrás de todo, guárdenlo en el placar y no se enseñe más. Además, bueno, como dije antes, el término inerrancia es un término muy preciso y en el uso del día a día o en el uso ordinario es una clase de palabra que indica precisión casi científica. Entonces no queremos, es muy complicado afirmar eso en cuanto a la Biblia, dicen. Ahora, algunas contestaciones y objeciones por esta excusa antes de avanzar a la segunda. Primeramente, se debe notar que la palabra que se ha propuesto para explicar esta doctrina, que es la Biblia es la palabra inerrante, esa es la palabra, no hay otra palabra, ninguna otra explica en su dimensión total lo que queremos decir, la idea que se quiere transmitir. Esa es la palabra justa. Por eso se eligió y afirmamos. O sea, no hay otra palabra que afirme tanta veracidad como la palabra inerrancia. Por eso se enseña con ese título.
Y lo hace muy bien a propósito. Así que parece no haber razón para no continuar usándola. Eso por un lado. Por otro lado, podemos responder que eruditos bíblicos y estudiosos de la Biblia han usado el término inerrancia, lo han definido claramente y la palabra inerrancia ha estado en el debate teológico por más de un siglo. Si nosotros miramos de acá, del día de hoy, para atrás, en los escritos, en los comentarios bíblicos y todos los ámbitos cristianos académicos también, donde se ha debatido el tema, ya estaba la palabra inerrancia desde hace más de 100 años dando vueltas. ¿Bien? Así que no parece ser algo que surgió de la nada o no, la Biblia no lo enseña. Ahora, al decir que la Biblia no le enseña claramente, hay dos cosas que tienen que ser verdad. Si yo voy a decir la Biblia no le enseña claramente, bueno, hay dos cosas que tienen que ser verdad. Primero, que podamos demostrar eso, que la Biblia no le enseña claramente. Hay que demostrarlo. ¿No le enseña claramente? Fantástico, demostrarlo. Número dos, para requerir que esta afirmación es verdadera, ¿sí? Hay que demostrar que la Biblia no la enseña claramente. Y número dos, que si no la enseña claramente, en el sentido de que hay textos de comprobación, donde uno lo extrae y la enseña, donde la Biblia podemos afirmar que no, no significa eso, el hecho que no haya textos de comprobación, que la Biblia no la enseña claramente. Es decir, la falta de versículos de comprobación donde diga la palabra inerrante no indica y no es evidencia absoluta de que la Biblia no lo enseña. Ahora, la pregunta es entonces, ¿enseña o no la Biblia claramente la inerrancia? ¿Sí o no? La respuesta va a depender, primero, de responder una cosa antes que eso. ¿Qué significa que enseñar claramente? Porque textos de comprobación que digan que la Biblia es inerrante no hay. No dice ni siquiera la palabra inerrante. Está en la Biblia. No hay esos textos. Ahora, si por claramente entonces entendemos eso, no hay textos de comprobación. Ahora, se debe notar que a menudo, esto es una afirmación importante la que voy a hacer ahora, a menudo nosotros usamos términos que no son bíblicos para resumir una enseñanza bíblica. Usamos términos no bíblicos que no están en la Biblia, pero a resumir una enseñanza que sí está en la Biblia. Le ponemos un título que lo importamos porque resume una enseñanza bíblica. Ese término no es bíblico, porque no está en un versículo, pero resume la enseñanza que está en la Biblia. Por ejemplo, hay dos casos, hay más de dos, pero dos que son resonantes. La Trinidad es una doctrina claramente bíblica, pero esa palabra no está en la Biblia. Ahora, sin embargo, podemos sostener que la Biblia la enseña claramente, a pesar de que esa palabra no está, y que tomamos una palabra de afuera. Otra doctrina que está claramente en la Biblia es la encarnación de Cristo, es decir, que Él se hizo hombre. Eso también lo enseña claramente la Biblia. Ahora, no está la palabra encarnación en la Biblia, necesariamente, pero sí, la Biblia la enseña claramente. ¿Qué significa eso? Que estos términos nos permitan deducir. Hay versículos y párrafos en la Biblia y pasajes, capítulos, que a través del estudio y del análisis y de la correlación de textos podemos deducir e ir construyendo un hilo de pensamiento y conformando las bases doctrinales de muchas de las cosas que mencioné recién. Entonces sí, la Biblia enseña claramente la Trinidad, enseña claramente la encarnación de Cristo. Ahora, si nosotros tuviéramos el criterio que la inerrancia no aparece en la Biblia con un versículo y que el término lo traemos de afuera, entonces ¿por qué no usamos ese criterio para la Trinidad y usamos ese criterio para la encarnación? No creo que se atrevan a hacer eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos con la inerrancia? No coincide. Es incongruente esa postura y queda descartada, porque si no tendríamos que aplicar ese criterio a tantas otras doctrinas que sí enseñan la Biblia claramente, a pesar de que no hay versículos que textualmente explican y mencionan ese nombre. ¿Se entendió? Entonces, es una falacia sacar esa conclusión. La Biblia enseña claramente la inerrancia porque tenemos textos que nos dan, a partir de ello podemos deducirla. Y vamos a mencionar algunos más adelante.
Bien. Otra objeción que dicen es, se relaciona solamente, no es importante porque se relaciona solamente con los originales. Entonces, los documentos originales, los manuscritos originales, no los tenemos, por lo tanto, es una enseñanza que es teórica, no se puede aplicar esencialmente hoy, así que no es importante. Pues si tuviéramos los originales, bien, pero no los tenemos, entonces no está sobre la mesa para ser importante como doctrina y como enseñanza. Ahora, debemos admitir y darle a la derecha en el sentido de que es cierto que se reclama la inerrancia a favor de los documentos originales, por excelencia, obviamente, porque si no ya estaríamos diciendo que el Espíritu Santo se equivocó, ¿bien? Eso ya sería el colmo. Entonces, por lo menos reconocen que los originales eran sin error. Ahora, ¿qué pasa con las copias que tenemos hoy? ¿Qué pasa con los textos presentes o actuales que tenemos de la Biblia? ¿Cómo resolvemos ese asunto? ¿Qué postura tenemos con respecto a eso? Bueno, pensamos que no es teórica y es aplicable hoy la doctrina de la inerrancia, a pesar de que no tenemos los documentos originales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque todas las traducciones, y a pesar de los años que pasaron y de las traducciones que hay de la Biblia y versiones, cuando decimos traducción equivale a versiones también. Es un sinónimo prácticamente en el lenguaje de lo que es la transmisión bíblica y los manuscritos. Cuando decimos eso, el hecho de que existan diferencias de lectura, porque las hay, obedece a que la Biblia ha atravesado 1900 años de vida y de transcurso de escritura con diferentes idiomas. Sin embargo, también estamos en condiciones de afirmar que a pesar de que hay diferencias de lectura entre pasajes, en ningún valor doctrinal esencial ha sido sacrificado o ha sido lesionado. Todo lo que es doctrina fundamental carece de error y además tiene apoyo y sustento en otros pasajes de la Biblia que fueron escritos cientos de años antes, habiendo una correlatividad sobrenatural prácticamente, cuando uno lo lee y lo verifica. ¿Sí? Eso por la calidad de transmisión textual que ha tenido este libro, lo cual hemos documentado y afirmado en otras clases anteriores. ¿Bien? Entonces, otra respuesta que tenemos y otra objeción que tenemos con respecto a que se relaciona solo con los originales y hoy no, es que se puede indicar primero que para más del 99% de las palabras de la Biblia, más del 99% de las palabras de la Biblia, sabemos lo que decían los manuscritos originales. Es decir, que el 99% del volumen de los escritos bíblicos que tenemos en nuestras manos hoy no están en disputa, no están objetados, no poseen diferencias de lectura. El resto, un súper mínimo porcentaje, es lo que está disputado, señalado o debatido, opinado si querés. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos foco en eso y decimos y discutimos esos pasajes y debatimos esos pasajes, entonces estamos admitiendo al mismo tiempo que el 99% restante no tiene error y no está sujeto a ese debate. Entonces, se está admitiendo, se está reconociendo la calidad, la integridad escritural y documental que tiene el resto de la Biblia. Por lo tanto, también se está ponderando la seguridad de la transmisión textual de ese 99%. ¿Sí? En el pequeño porcentaje de esos casos donde hay una incertidumbre significativa con respecto a lo que quiere decir, porque hay algunos que no hay incertidumbre, que fácilmente se resuelven. En ese pequeño porcentaje donde hay una incertidumbre significativa en cuanto a lo que decía el texto original, que es lo que se está tratando de ver en ese sentido, el sentido general de la oración, por lo general es muy claro, partiendo del contexto. Es decir, que hay otras herramientas en ese 1% que está en debate. Hay otras herramientas, como el contexto, los idiomas originales, cómo se hablaba el griego y el hebreo en ese tiempo, etc., que nos ayudan a dirimir esa aparente contradicción, que nos ayudan a echar claridad en esos pasajes. No hay que ser erudito para darse cuenta muchas veces. No estoy diciendo que el estudio de las variantes textuales o los pasajes que tienen aparentes discrepancias no es importante. Eso también es importante. Pero también debemos decir que el estudio de las variantes textuales y las diferencias de lectura no nos ha dejado en confusión respecto a esos temas.
sobre lo que decían los documentos originales. Más bien nos ha llevado extremadamente cerca del contenido de ellos. O sea, todo el esfuerzo que se ha hecho a través de los siglos, porque no es de ahora que están esos pasajes, esos pasajes han estado muchos años ahí. Todo el esfuerzo que se ha hecho ha contribuido a que se vaya confirmando y el estudioso de la Biblia se vaya cerciorando de la cercanía que tienen estas copias con su original. Es también respaldado por hallazgos arqueológicos que lo han respaldado. Así que decir que no es importante el estudio de la inerrancia porque no tenemos los originales, pensamos que es un error también. Y estaríamos cometiendo un error doble porque estaríamos diciendo lo mismo de la inspiración, porque la inspiración también está relacionada esencialmente con los originales. Y que vamos a decir entonces que lo que tenemos hoy no está inspirado, porque son copias. Entonces, es un camino de no retorno y peligroso, y casi de precipicio andar afirmando esas cosas. La última excusa que vamos a ver es que objetan para decir que el estudio de la inerrancia no es importante es la siguiente. Dicen que es una doctrina muy reciente. Eso es nuevo, es de los últimos tiempos. No era una doctrina histórica de la iglesia, no se enseñó entre los cristianos de tiempo antiguo, es de ahora. Es posterior a la Reforma Protestante y hay unas fechas ahí dando vueltas. Ahora, entonces, como es algo reciente, algo que la iglesia de lo cual no se preocupó en su momento, hace tiempo atrás, entonces nosotros tampoco es necesario que nosotros lo hagamos hoy. Ese argumento, la verdad que es muy débil y se derrumba fácilmente yendo a la evidencia y yendo a la historia. No es válido, además filosóficamente, porque la veracidad o no de cualquier doctrina no depende de si fue enseñada, y se puede verificar si fue enseñada a través de la historia de la iglesia solamente. O sea, su veracidad depende de su integridad doctrinal y de si la Biblia le enseña o no. Si está en los escritos bíblicos y se puede extraer de la Biblia, eso le da autoridad a una enseñanza. No si la enseñaron o no. Además de esto que acabo de decir, la afirmación de decir que es reciente no tiene base con respecto a los hechos y a los datos y la información. Los reformadores y otros grandes hombres del cristianismo, anteriores a la Reforma Protestante y posteriores también, sostuvieron la inerrancia de la Escritura y que la Biblia carece de error y dice la verdad, sostuvieron esa afirmación, y eso está escrito en sus documentos, en lo que hay hoy. Por eso dejé 4 o 5 ejemplos en el apunte para que ustedes lo puedan leer. Son citas y la fuente de estas personas de la iglesia, y esto demuestra que decir que es algo reciente es inválido, no sirve como argumento. Además, tenemos otro punto más para refutar que es algo reciente. El Señor Jesús mismo tenía confianza en la textualidad de la Escritura. ¿Y por qué decimos esto? En los siguientes pasajes, en los que tienen ustedes en su apunte también, vemos cómo Él confiaba en los detalles. Fíjense que Jesús hace énfasis en lo que está escrito cuando Él enseñó de diferentes cosas y tuvo diferentes diálogos con algunas personas. Él hace referencia a lo que está escrito y aún a una palabra sola, y hasta llega a señalar una J y una tilde, que era la letra más chica que había en el alfabeto de ellos en ese tiempo. Y todo eso para sustentar un argumento. Él se basa en palabras específicas para decir una verdad, para extraer una verdad, para hacer una afirmación, aún en una palabra específica de un versículo del Antiguo Testamento. Él lo hace así. Él construyó argumentos complicados sobre palabras individuales y aún con el tiempo verbal. Así que si el mismo Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento, cita una palabra del Antiguo Testamento, hace referencia a la J y la tilde del Antiguo Testamento, cita un versículo, el tiempo verbal de un versículo del Antiguo Testamento, o una palabra individual, me parece que él pensaba que eso decía la verdad. Y me parece claramente que está pensando que no tenía error. Y que era importante la afirmación bíblica aún en esos detalles. Los pasajes son Mateo 4, 1 al 11, donde él dice en la tentación que por parte de Satanás hacia él, donde el diablo pensaba que él iba a ceder o que él sufría por lo que él le ofrecía, él le dice, escrito está, y cita pasajes, Salmos y otros más. Mateo 5, 17 al 18, él dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y eso abarca todo el Antiguo Testamento.
Era un dicho judío para hacer referencia a todo el Antiguo Testamento, no la ley de Moisés solamente. Y él dice en ese pasaje que pueden pasar el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, es decir, se va a cumplir la ley y la robustez y la fortaleza que tiene la palabra de Dios, llega hasta esos puntos, hasta ese detalle. Él lo sostiene en Mateo 5, 17 al 18, también en Juan 10, 31 al 38, habla de que yo soy el Dios de Abraham. El tiempo verbal hace referencia ahí, explicando para hacer un argumento sobre la resurrección, algo que vos y yo jamás se nos hubiese ocurrido. Eso también está ahí en el apunte. Y Mateo 22, 41 al 46 habla también de una palabra sola, hablando de David, de un salmo de David. ¿Bien? Así que ahí tenemos la objeción para el tema de que la inerrancia no es importante porque es reciente. Hasta el Señor Jesucristo mismo enseñó, basándose en palabras, en tipos verbales y en palabras individuales del Antiguo Testamento. Pensamos que él creía que decía la verdad y que cada palabra era importante. ¿Sí? Ahora, innegablemente, hay pasajes en la Biblia que contienen problemas y que nos presentan una discusión muchas veces. La cuestión de la inerrancia, no estamos hablando de cuestiones de interpretación o debates referentes a posturas teológicas necesariamente. Acá estamos haciendo referencia a otra cosa, a problemas de aparentes discrepancias, números que no concuerdan, diferencias en pasajes paralelos. Pasajes paralelos son dos que hablan de lo mismo. Y declaraciones aparentemente no científicas que pueden tener errores. De eso nos vamos a ocupar y a eso hacemos referencia cuando hablamos de aparentes contradicciones. ¿Sí? Números que no concuerdan, diferencias en pasajes paralelos y afirmaciones no científicas que pueden tener error. Cuando debemos recordar una cosa, cuando hacemos este tipo de afirmaciones y abordamos este tipo de estudio, debemos tener en cuenta que la Biblia en su totalidad tiene más de 1900 años y los supuestos textos los textos problemáticos que hay diferentes listas ahí, esos textos problemáticos han estado ahí todo el tiempo. No es de ahora, no estamos descubriendo los textos con aparentes discrepancias. Hace 1900 años que están ahí. ¿Sí? Yo no sé, porque algunas personas ahora se sienten que están abriéndonos los ojos y descubriendo todo. Y eso hace casi 2000 años que está. Ya estuvo ahí, ya se discutió, ya se trató de derrumbar y de tumbar eso. Y no se pudo, justamente. Toda la historia de la iglesia muestra que la Biblia estuvo firme, y siempre fue atacada, pero estuvo firme, y la creencia y la inerrancia siempre fue defendida, a pesar de ser debatida. Es más, por cientos de años, eruditos bíblicos altamente calificados y personas intelectuales han leído, han estudiado estos textos problemáticos y, con todo, no han hallado dificultad en sostener la inerrancia. Nosotros debemos confiar en todo ese volumen que está detrás nuestro de respaldo. Y esto nos da confianza porque hay soluciones disponibles entonces para estos problemas. Y también nos da confianza que la creencia en la inerrancia es enteramente congruente con toda la vida de atención detallada del texto que hicieron todas estas personas. Entonces, tengamos eso en mente. Yo llego a la Biblia con confianza de que las palabras fueron inspiradas por Dios y dicen la verdad sin error. Si yo llego con ese pensamiento, no voy a andar a la cacería del error y de errores, sino que voy a abordar los pasajes problemáticos con un espíritu de que hay una solución y se puede conciliar con la realidad y con la verdad, utilizando el contexto y viendo a posibles soluciones, sin tirar de los pelos el pasaje y sin contradecir, por supuesto. Un asunto también que es importante, antes de abordar algunos de los pasajes, es llamativo la falta de uniformidad que hay a la hora de confeccionar la lista de pasajes problemáticos o aparentes discrepancias. No hay una lista sola, hay diferentes listas. Es decir, que ni siquiera con el correr de los siglos se han puesto de acuerdo en cuántos de esos pasajes realmente son significativamente o poseen un error significativo de lectura. No hay una lista sola, hay diferentes listas.
Y eso trae a la luz una pregunta seria. ¿Quién y qué determina la línea divisoria entre el territorio de la inerrancia y el error? Porque se corre la lista de acá para allá. Algunos piensan que hay más, otros menos. O sea, si por ejemplo algún error se puede tolerar en asuntos históricos, puede decir alguien, ¿no es cierto? Pero no en áreas doctrinales. Ahora, ¿cómo sé en cuáles errores o en cuáles tipos de historias? Después de todo, algunas doctrinas importantes se fundan en eventos históricos, están relacionadas estrechamente con eventos históricos, yo no la puedo despegar. ¿Dónde paramos? ¿Dónde está el límite? ¿Quién traza la raya? Por eso decía, es una delgada línea. Y es peligrosa ir por ese lado, porque podemos empezar a erosionar cuestiones de la doctrina fundamental y de la sana doctrina. Es cierto, en los pasajes que podemos leer de la Biblia, que pueden traernos un poco de confusión y pueden causarnos un poco de preguntas, la información de la Escritura a veces incluye, tenemos que entender que incluye a veces aproximaciones. Nosotros hablamos así todos los días. O sea que la Biblia no puede hablar con aproximación y al mismo tiempo decir la verdad. También la Biblia incluye citas libres libres de pasajes del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, y aún así sigue diciendo la verdad, a pesar de que la cita no es textual y en el mismo orden, palabra por palabra. El lenguaje descriptivo, el lenguaje de apariencias, cuando uno habla de cosas metafóricamente, puede usar una metáfora, una ilustración, y al mismo tiempo seguir diciendo la verdad. También podemos tener narraciones diferentes del mismo evento y al mismo tiempo decir la verdad. Es decir, dos personas hablando del mismo partido de fútbol o del mismo evento político o de un cumpleaños, de un evento social, y van a tener narraciones diferentes, pero las dos son verdad. Entonces, ¿por qué no en la Biblia? O sea, ¿puede la Biblia usar aproximaciones y aún así decir la verdad sin error? Entendemos que sí. ¿Puede un escritor del Nuevo Testamento citar libremente el Antiguo Testamento y afirmar que la cita, y podemos afirmar que la cita resultante es verdad? La respuesta es sí. ¿Puede un escritor bíblico usar lenguaje de apariencias o descriptivo y sin comunicar error? Correcto, sí. ¿Y pueden existir narraciones diferentes del mismo hecho o del mismo evento sin incluir error y decir la verdad? Totalmente. Bien. Nosotros hablamos así todo el día y todas las veces. Cuando hablamos, por ejemplo, decimos, el sol se puso, me encanta la puesta del sol en las sierras. Ahora, el sol no se mueve, pero no significa que yo estoy mintiendo. Estoy usando lenguaje descriptivo. Bueno, la Biblia también lo usa. Y no significa que tiene un error científico cuando lo dice. No creo que eso tenga sentido común ni siquiera. Si yo dijera también, ¿dice la Biblia que no debemos mentir? La respuesta es sí, dice que no debemos mentir. Ahora, ¿es esta una declaración veraz? ¿Es correcto? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Por supuesto que es veraz. Aunque también es verdad que Efesios dice concretamente, no os mintáis los unos a los otros. Ahora, yo no dije, la Biblia dice no os mintáis los unos a los otros. Dije, la Biblia dice que no debemos mentir. Y eso es cierto, aunque cité libremente. Hice una cita inexacta y libre de Efesios capítulo 4, pero es verdad. Y lo mismo con el lenguaje descriptivo, lo mismo con las aproximaciones en cuanto a los números. Nosotros decimos, tal persona perdió 14.000 pesos. Ahora resulta que perdió 14.458 pesos o lo robaron. Ahora, cuando yo dije, le robaron o perdió 14.000 pesos, no estoy diciendo, no es una mentira. Estoy usando el lenguaje de aproximación. Entonces, mucho de eso hay en este escenario bíblico, en estos pasajes. Y debemos entender que la mayor parte de los debates sobre la verdad y el error, la Biblia, la inerrancia, se desvían cuando llegan a ser filosóficos y no prácticos, porque nos perturban y nos enredan. Por lo general la gente entiende clara y fácilmente las aproximaciones, hablando todos los días. Y tales cosas dicen la verdad. Así que la Biblia es inerrante, el que dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. Esa es nuestra postura. En los pasajes problemáticos vamos a leer algunos hoy antes de terminar.
¿Mm? Es cierto que hay algunos pasajes difíciles de examinar, pero podemos encontrar algunas sugerencias razonables para conciliarlos. Bien, la diferencia está ahí, está presente, es visible y hay soluciones que podemos proponer. No decimos que nuestra comprensión de la Biblia es perfecta y sabemos todo. ¿Bien? Esto quiere decir que puede haber casos donde seremos incapaces de hallar una solución satisfactoria en un pasaje difícil, pero quizás esa dificultad sea por hoy o por ahora y después se encuentre, como lo fue en el tiempo pasado, se fue encontrando soluciones, buscando la evidencia lingüística, el contexto histórico o el contexto social que necesitamos para entender correctamente algunos pasajes. Esto es una solución, un tema que se soluciona con estudio, con lectura, con detalle. ¿Sí? Vamos a dar algunos ejemplos en esta clase y algunos están, la mayoría están en el apunte, no vamos a verlos todos, elegí algunos. El primero que vamos a ver, de pasaje problemático, donde hay una aparente contradicción, hay una discrepancia de un número. Justamente el primer pasaje está en Números 25:9 y el segundo está en 1 Corintios 10:8. ¿Qué sucede? 1 Corintios 10:8, el apóstol Pablo va a citar Números 25:9. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Acá está hablando de un episodio donde los israelitas hicieron una fiesta donde hubo inmoralidad, una fiesta idolátrica, con una influencia pagana. Esto fue en el desierto, en ese tiempo de peregrinaje, en un momento específico, y él cita el evento ese donde cae el juicio de Dios y dice, en medio de esa situación de inmoralidad y desorden, dice que en un día cayeron 23.000. Ahora, él cita 1 Corintios 10:8, o se hace referencia a esa historia, quizá. Ahora, en Números 25:9 es el registro original de la historia. Y Números dice que y los que murieron por la plaga fueron 24.000. ¿Qué vemos ahí? Vemos una discrepancia. Números dice 24.000 personas muertas, pero 1 Corintios, Pablo dice que cayeron 23.000. Así que, obviamente hay una discrepancia, esto no es discutible. Estamos de acuerdo que hay una diferencia de 1.000 en ese sentido. Ahora, ¿esto es un error o no? No necesariamente lo decimos. ¿Por qué? Porque Pablo limita el número de 23.000 a los que murieron en un día. Él aclara en 1 Corintios, en un día cayeron 23.000. No así Números. Cuando leemos la historia de Números no dice el plazo del tiempo. ¿Sí? El total de ese periodo fueron 24. Entonces, podemos sostener, según lo que dice el texto, si vamos a ser celosos por lo que dice el versículo, que Pablo hace referencia a lo que sucedió en un periodo de un día, nada más. Pero si leemos Números, vamos a encontrarnos que hubo jueces involucrados en llevar a cabo juicios y tal vez incluso muertes adicionales que ocurrieron posteriormente en los días siguientes. Entendemos que las dos historias no están en conflicto, según estos pasajes, y que Pablo usó la frase adicional en un día, y eso no daña la inerrancia, no la afecta, entendemos que dicen la verdad y no hay error. Además, también esto cae en la categoría de número redondo, número aproximado. Una aproximación también puede ser esto. ¿Sí? Así que, si un pasaje o el otro dijera que la palabra exactamente o solamente murieron un determinado número, ya nos encontraríamos en otra dificultad, pero no sucede, no es el caso. Entonces, entendemos que estos relatos hablan de números aproximados y números redondos también, o a su vez, como dije recién, habla de un día, Pablo, no así número. Entonces, hay una solución para esta discrepancia. Esa es la solución que se propone con este pasaje. Hay otro pasaje. Segunda de Samuel 24:1 y Crónicas 21:1. Este es interesante. Segunda Samuel 24:1 dice que de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos. Dice que Dios incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y Judá.
Esto era algo negativo a los ojos de Dios porque cuando el rey se proponía la tarea de censar al pueblo, era un acto, se tomaba como un acto de confianza en la protección divina, porque era como que vos decías, bueno, yo confío en Dios, pero vamos a tener un ejército poderoso para defendernos y para atacar y para nuestras campañas. Indicaba que no dependía de Dios y eso podía ser causa de conflicto y de juicio. Entonces, dice ahí el versículo que Dios lo incitó a David para que haga eso, porque quería demostrarle algo, quería ejecutar su disciplina hacia el pueblo de Dios y hacia su líder en ese momento. Y el pasaje paralelo a este es Primera de Crónicas 21.1. Y el cronista, en Primera de Crónicas 21.1, dice sobre el mismo evento del censo y de Dios incitando a David, dice en Crónicas que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre dos pasajes? Es que en uno dice que Dios incitó a David, que Dios estuvo detrás, controlando la situación para que David haga el censo, pero el otro dice que Satanás estuvo involucrado para que David lo haga. Entonces la pregunta es, ¿quién pidió a David levantar el censo, que haga el censo en Israel? Un pasaje dice que lo hizo de Dios, o el Señor lo hizo, mientras que el otro señala que fue Satanás. ¿Quién de los dos? ¿Quién fue al final? ¿El uno o el otro? Ahora la pregunta que podemos agregar es, ¿por qué tiene que ser uno u el otro? ¿Por qué tiene que ser un conflicto? O sea, ¿no pudieron estar los dos involucrados? Hay varios pasajes, otros pasajes en la Biblia y otros asuntos en la Biblia que indican que Dios y Satanás actuaron en el mismo evento, siempre colocándonos y entendiendo que Dios era el que tenía el control, estamos hablando del Dios soberano, pero que permitía que Satanás también desarrolle su actividad. Esto sucede en otros pasajes de la Biblia. Pablo lo declara en 2 Corintios 12:7, indicando que una enfermedad que él tenía, él veía que Satanás estaba detrás usando eso para tentarlo. Le llama mensajero de Satanás a eso. Pero a su vez, él habla de la gracia de Dios sobre él en ese tiempo, diciendo que es necesario diciendo bástate cuando Dios, él entiende que Dios le está dando un mensaje también, que es bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vos lees todo el pasaje y ves el diablo usando una enfermedad, un aguijón en la carne, a modo de mensajero, para dar un mensaje de deshonra a Dios, de desobediencia, de incredulidad, de blasfemar el nombre de Dios. Pero también el mismo pasaje nos relata que Pablo interpreta y entiende este acontecimiento, esta situación personal, como Dios soberano, actuando con gracia sobre él, para que él confíe y dependa del Señor. Y extraemos de ahí un versículo destacado del Nuevo Testamento, que es bástate mi gracia. Ahora eso, si lo ponemos a tono con esta discrepancia de 2 Samuel y 1 Crónicas, también es compatible sostener que el diablo se involucra en un evento que Dios está ejecutando para hacer tropezar al rey y para que detrás de él tropiece todo el pueblo y desviarlos de su confianza en Dios. Que de hecho ellos tuvieron mucha dificultad en eso, y David también. Pero David siempre tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, y a pesar del pecado y sus traspiés, donde él tomó malas decisiones y atrás estuvo Satanás también, al margen de que Dios lo responsabiliza también a David, Satanás siempre entonces está involucrado. Así que esto se puede compatibilizar el accionar de ambos. Entonces ambos pasajes dicen algo que es cierto y algo que es verdad. Entonces entendemos que no hay error. ¿Bien? Otro pasaje más está en Marcos 6, esto es muy interesante. Mateo 10 y Lucas 9. En estos tres pasajes ahora leemos algunos textos que están en el apunte también para que lo observen, porque hay que comparar los versículos ahí. Si leemos los tres pasajes, básicamente Jesús le dice a los discípulos, mientras los envía a una misión, les dice qué llevar y qué no llevar. Qué llevar y qué no llevar, qué tenía que hacer y qué no con respecto a la indumentaria y a los preparativos, a los accesorios que tenía que llevar. Quizás decir indumentaria y accesorios no es muy compatible con la época, pero bueno, nosotros entendemos a qué nos referimos, ¿no? Marcos 6:8, Jesús dice, les ordenó que no llevaran nada por el camino, sino solo un bordón o un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni en el cinto, nada. Es decir,
solo un bastón lleven. Pero después vemos en Mateo 10, 9 al 10 y Lucas 9, 3. Mateo 10 dice que Jesús le dijo que no se provean de oro, ni plata, ni cobre para llevar en sus cintos o en sus alforjas para el camino. Ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bastón o bordón. Entonces, ahí ya claramente hay una discrepancia, porque en Marcos dice que lleven solo un bastón, Mateo dice no lleven, aparentemente. Lo mismo dice Lucas, no tomen nada para el camino, dice Lucas 9:3, ni un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Entonces leemos estos tres pasajes y claramente salta enseguida uno que va a señalar, mirá, en uno dice que lleve un bastón, en el otro no. Entonces podemos decir, no, pero capaz que no son el mismo pasaje, son diferentes momentos. Tampoco. Leemos el contexto y coinciden, los tres pasajes hacen referencia al mismo evento. Entonces hay diferentes narraciones o una discrepancia sobre qué tenía que hacer con el bastón. Uno dice, bueno, qué insignificante, podemos dejarlo pasar, total es un error insignificante. No, no lo podemos dejar pasar porque sería un error. Ahora, ¿cómo entonces lo resolvemos? ¿Qué es esto? ¿Tenían que llevar bastón o no lo tenían que llevar? ¿Saben cómo solucionamos estos tres pasajes? Enfocándonos en la palabra original. A veces hay que llegar a la raíz etimológica de algunas palabras. Y cuando leemos las originales, en Lucas y en Mateo, donde dice que no lleven bastón, aparentemente, y eso contradice lo que dice Marcos, que dice que sí lleven uno, en Lucas y en Mateo, donde dice que lo lleven, la palabra original habla de adquirir. Ese es el concepto. En el caso de Mateo, el castellano dice no os proveáis de oro, plata ni de cobre para llevar en vuestros cintos, etc. Y Lucas dice no toméis. El estudio etimológico de Mateo y de Lucas nos da a entender una cosa. Jesús en esos dos pasajes, cuando le dice no lleven bastón, no le está diciendo que no lo lleven, porque también dice no lleven sandalias. Evidentemente se está refiriendo a otra cosa, no le va a decir vayan descalzos por el desierto. Evidentemente la palabra ahí, y además el original lo devela, es adquirir, es decir, lleven lo que tienen un bastón, lleven uno, pero no adquieran más. No se preocupen por esas cosas, no se enfoquen en el equipamiento, en equiparse o andar consiguiendo cosas. Lleven lo que tienen. Tienen un bastón, lleven ese bastón, pero no compren, no adquieran otro. Esa es la cuestión. A veces el original lo devela. Por un tiempo prolongado este pasaje fue muy disputado y no se encontraba la solución hasta que se fue hallando se fue arrojando luz sobre este tema. Además, como dije antes, si en Mateo 10 y Lucas 9 el concepto de no llevar tiene que ser adquirir, porque si no le está diciendo que no lleven sandalias tampoco, puestas en los pies. Se está refiriendo a que no adquieran más, que lleven lo necesario nomás, lo que tienen y listo, y no anden adquiriendo. ¿Bien? Bueno, por último, hago referencia a la parábola de Jesús en Mateo 13:32, donde dice el reino de los cielos, Mateo 13:32 estoy leyendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y ya ese árbol, bueno, sigue la parábola. Acá el enfoque está puesto, enseguida saltaron con la lupa diciendo, y con cierta razón, que dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, dice Jesús acá. Pero la realidad, desde el punto de vista de la botánica, es que no es la más pequeña de las semillas. Hay semillas mucho más chicas, mucho más pequeñas que la mostaza, la semilla de las amapolas, la semilla de... hay otra flor que es la orquídea, son mucho más pequeñas. Desde el punto de vista de la botánica, es cierto. Entonces, si nosotros leemos esto simplemente, tenemos un problema doble, porque primero que estamos afirmando que hay un error acá en la Biblia, que no está diciendo la verdad. Y el problema más grave encima es que vamos a afirmar que Jesús estaba mintiendo. Entonces tenemos que tener, las personas que dicen que hay errores en la Biblia y señalan el pasaje como esto, se tienen que hacer responsables y hacerse cargo de lo que están diciendo. Porque si vos decís que Jesús miente, entonces vos estás negando tu fe. Bien, entonces hay que pensar un poco antes de hacer esas afirmaciones, me parece a mí personalmente. Ahora, ¿cómo se solucionó esto? ¿Qué solución podemos proponer? Que la expresión que Jesús dijo ahí
tiene dos matices. Primero, que no dijo, en el original no está hablando en superlativo, sino que es la más pequeña de todas las semillas que existen en el mundo. ¿Eh? Era de comparación. Es una semilla pequeña en comparación a muchas otras. Entonces, eso por un lado. Y por otro, eso no es la solución final. La solución final, y que arroja más luz a este pasaje para que no sea conflictivo, es que Jesús estaba hablando con una expresión proverbial, que era popular entre los judíos en ese momento, para hacer referencia a algo que era diminuto. Ellos usaban esa comparación de la semilla de mostaza para hablar de algo muy pequeño y significante. Era proverbial. El público de Jesús no eran botánicos, eran agricultores como muchos, campesinos. No era una conferencia de científicos botánicos. ¿Sí? Él no estaba tratando de demostrar eso. Era un proverbio, era un refrán de ese tiempo, y él lo utiliza para dar a entender una parábola, un mensaje central acerca de la expansión del reino de los cielos y demás. ¿Sí? Entonces, eso es para llamar la atención. Así que él no cometió ningún error técnico ni científico, eso es lo que nosotros pensamos. Así que el desafío de nosotros cuando nos aferramos a la Biblia, decimos que dice la verdad sin error, es pensar antes de decirlo, y por otro lado, estudiar, ver, leer los pasajes y ver todo lo que hay comentado ya. Como dije antes, estos pasajes han estado acá 1900 años. Entonces no te pongas intranquilo. Descansa en Dios. Él dice la verdad, sin error para tu vida. La Biblia es la verdad. Y si es verdad, tiene que afectar tu vida. Tiene que producir una influencia, tiene que impactarte. Por eso este estudio tenía ese objetivo. Que salgamos de acá amando más este libro, apasionados por estudiarlo más, tener un plan de lectura anual, ¿sí? Conforme al tiempo que vos tenés libre, con tu capacidad de lectura, llévalo a tu ritmo, pero hacelo, disciplinate. Apaguemos nuestras pantallas y los celulares y leamos más la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que tiene el mensaje de Dios para tu vida. Decimos amén a eso, muchas gracias por seguirnos. Dentro de 15 días vamos a seguir con este estudio, con otro tema que está relacionado con la persona de Dios. Vamos a estudiar la persona de Dios, Dios el Padre, y vamos a tener dos profesores invitados que nos van a ayudar con eso. Así que no nos vemos el miércoles que viene, sino el otro. Gracias por seguirnos. Bendiciones para todos ustedes.